¿Qué pasaría si murieras hoy? ¿Alguna vez te has parado a pensar en esto? No es ninguna broma, no es teoría. Estoy hablando de algo que nos sucederá, tarde o temprano, a todos nosotros. En este vídeo seguirás la historia de un hombre que vivió como si tuviera todo el tiempo del mundo, pero descubrió de la forma más dolorosa que el tiempo se estaba agotando. Lo que vio después de la muerte te conmocionará, tocará tu alma, te confrontará, pero también podrá transformarte. Ya te has dado cuenta que la vida no espera. Los dolores son diferentes, las preguntas cambian y el alma comienza a clamar por algo más grande. Mira hasta el final, porque este podría ser el vídeo más importante de tu vida. Esa noche no esperaba que sucediera nada sobrenatural. Su corazón latía aceleradamente, su cuerpo estaba cubierto de sudor frío y su mente estaba nublada, como si el mundo a su alrededor estuviera empezando a desvanecerse lentamente. Fue un dolor agudo en el pecho, una sensación de asfixia mezclada con desesperación. Pero en un abrir y cerrar de ojos todo quedó en silencio. Vio su cuerpo tendido, rodeado de gente corriendo, voces lejanas que pedían ayuda, pero ya no podía responder. Estaba allí, flotando sobre su propio cuerpo, sin entender si era un sueño o una locura. Su alma comenzaba a desprenderse y algo en su interior le decía: «Ha llegado tu hora». Se sentía como si lo estuvieran arrastrando hacia un lugar oscuro. No había luz, ni voz reconfortante. Fue como caer en un abismo donde el aire se volvió pesado y una presencia invisible lo envolvió de tristeza y terror. Me vinieron a la mente oraciones de la infancia, pero parecían lejanas, olvidadas. Todo lo que recordaba era burlarse de Dios, ignorar los consejos y vivir como si la vida eterna fuera una fábula. Ahora, lo que parecía un mito se volvió más real que la carne misma. Lo más aterrador era la sensación de ausencia, ausencia de paz, ausencia de esperanza. Vio figuras, oyó gritos, gente pidiendo ayuda, implorando clemencia. Era como estar en un lugar donde el tiempo se detenía y el dolor era constante. Pero no era un dolor físico, era un dolor de arrepentimiento. Lamenta cada oportunidad que tuviste de cambiar. Arrepentimiento por cada noche que ignoraste el llamado de Dios. Él gritó, pero nadie oyó, porque allí, en ese ambiente espiritual, los gritos se perdían en el eco de la eternidad. Era como si cada alma llevara su propio castigo, no impuesto, sino cosechado. El ambiente era húmedo, cerrado, sin salida, una prisión invisible para las almas que una vez fueron libres. Allí vio rostros familiares, personas que alguna vez habían asistido a la iglesia pero vivían de las apariencias, personas que conocían la verdad pero decidieron ignorarla. Comprendió en ese momento que el infierno no era un lugar de fuego físico, sino de absoluto tormento espiritual, y que las cadenas que atan no son de hierro, sino de recuerdos y de decisiones tomadas. El infierno era, ante todo, un lugar de conciencia, donde recuerdas todo lo que pudo haber sido, pero lo que más le dolió fue darse cuenta de que había tiempo para volver atrás, y él no quería hacerlo, que hubo oportunidades para el arrepentimiento, pero el orgullo habló más fuerte. El vacío del espíritu era el peor castigo. Gritó internamente: «Dios, dame una oportunidad más». Pero solo el silencio respondió, hasta que, en medio de esa agonía, algo sucedió. Una luz, un susurro, una ruptura en el silencio eterno. Fue como si se hubiera abierto una puerta desde afuera, y allí empezó la oportunidad que tanto había pedido. Pensó que el infierno sería como en las películas, un lugar con llamas visibles, demonios corriendo y gente gritando. Pero lo que vio fue infinitamente peor. El fuego allí no estaba hecho de brasas, sino de recuerdos, recuerdos que llegaban como llamas invisibles, quemándose de adentro hacia afuera.
cada maldita palabra dicha en el calor de la ira. Cada noche se iba a la cama sabiendo que estaba equivocado, pero prefería el silencio al perdón. Cada vez que escuchaba la palabra decía, ya veré eso más tarde. Ahora todo volvió como ecos que quemaban la conciencia, y no hubo pausa, sin tregua, sin descanso. La gente en ese lugar no corría, no huía. Estaban atrapados dentro de sí mismos, ojos abiertos pero apagados, rostros que transmitían algo más que dolor, transmitían desesperación existencial. Intentó hablar con alguien, con cualquiera, pero nadie respondió. No porque no pudieran, sino porque ya no tenía sentido hablar. Allí, la comunicación fue sustituida por una especie de gemido interno, un grito que nadie oía. Fue el infierno de las almas que sabían que la puerta de la gracia ya se había cerrado para ellas. La eternidad tenía un sabor amargo, como si todo hubiera terminado y sin una segunda oportunidad. La angustia de aquel lugar no venía solo de la soledad, era conocimiento. El conocimiento de que la salvación fue ofrecida, que la cruz fue clavada, que la sangre fue derramada y, sin embargo, fue ignorada. Lo que dolió no fue el castigo, sino la ausencia de la presencia de Dios. Y para aquellos que alguna vez han sentido la presencia del Padre, su ausencia es como un abismo sin fin. Vio a otros allí, algunos llorando, otros murmurando oraciones tardías, pero nada más tuvo efecto. La fe debe estar viva antes de la muerte, porque después solo es juicio. No hay altar en el infierno, no hay posibilidad de empezar de nuevo después de que el último aliento abandona el cuerpo. El fuego no quemó la piel, sino cada pensamiento. Era como si la mente no parara, repitiéndose como un disco rayado. ¿Por qué no escuché? ¿Por qué no cambié mientras tuve tiempo? Y quizás ese sea el mayor tormento de la eternidad perdida. Saber que Dios intentó, que envió señales, que tocó la puerta varias veces y que el alma respondió con desprecio. Lloró sin lágrimas, porque ya no había allí un cuerpo, solo un espíritu. Y el espíritu todo lo siente con intensidad multiplicada. El dolor allí no era físico, fue espiritual. Y el alma cuando duele sangra de una manera que ningún médico del mundo puede curar. Pero incluso en ese horrible escenario, cuando todo parecía perdido, escuchó algo diferente. Un eco que venía de lejos, como si alguien todavía estuviera rezando por él, como si su nombre fuese pronunciado ante el trono. Y en esa fracción de tiempo que no existe aquí en la tierra, sintió que algo se rompía en el mundo espiritual. La mano de la justicia todavía estaba firme, pero una chispa de misericordia cruzó el abismo. Era la respuesta que había estado pidiendo, una oportunidad, una última oportunidad. Y entonces la oscuridad tembló, el infierno se estremeció, porque cuando Dios decide intervenir, ni siquiera la eternidad del infierno puede resistir. Cuando pensó que todo había terminado, le sorprendió un silencio aún más profundo que el anterior. Ya no oía gritos, ni sentía el fuego del arrepentimiento quemando mi alma con tanta furia. Fue como si me hubieran transportado a una nueva dimensión, un espacio vacío, blanco, sin paredes, sin techo, pero lleno de presencia. Allí se dio cuenta de que no estaba solo, y no era el tipo de empresa que ves con tus ojos naturales. Era como si una inteligencia superior examinara cada pensamiento, cada recuerdo, cada elección. Él estaba ante lo invisible, pero sabía que era el trono de la verdad. No vio a Dios con sus ojos, pero sintió el peso de la santidad sobre él. Era imposible quedarse allí acostado. El alma quedó desnuda. Intentó justificarse, pero fui bueno con mi familia. Ayudé a algunas personas, pero cada frase se desvaneció en el aire como humo, porque en aquel lugar la justicia no se basaba en la apariencia, sino en la esencia. Vio momentos que había olvidado, situaciones que creí irrelevantes,
pensamientos secretos que nadie jamás supo, todos expuestos. No hubo ningún acusador. El corazón mismo se convirtió en el juez, y la conciencia gritó: «Lo sabías». En este juicio no hubo tribunal ni jurado, pero todo se medía por la luz, una luz que lo atravesaba todo. Mostró las intenciones detrás de las palabras, mostró la vanidad que se esconde detrás de actos amables, demostró orgullo disfrazado de humildad, y lo peor, mostró desprecio por Jesús, incluso después de haber oído tanto sobre él. Recordó los servicios a los que había asistido, los sermones que había ignorado y los amigos que habían tratado de advertirle. Todo estaba allí, no como castigo, sino como prueba. El juicio ya estaba sucediendo, desde el día que decidió vivir para sí mismo. La voz que oyó no era humana, era como viento y trueno al mismo tiempo. No gritó, pero resonó dentro del alma. Ella dijo: «Te di tiempo, te di una oportunidad, te mostré el camino, pero elegiste otro», y aquella frase cayó como una espada sobre su espíritu, porque allí entendió que el infierno no empieza después de la sentencia, sino cuando una persona empieza a vivir sin miedo, sin propósito, sin Dios. No fue condenado en ese lugar. Él simplemente vio a dónde lo llevaron sus propias decisiones. El juicio ya había sido declarado por la misma vida que eligió vivir. Pero en medio de la prueba hubo un momento de gracia, un recuerdo. Una noche, solo en su habitación, con lágrimas en los ojos, dijo suavemente: «Dios, si existes, ayúdame». Eso parecía haber sido olvidado, pero no fue así. Aquel grito sencillo y sincero, aunque tímido, quedó grabado en el cielo. Y ahora, en aquel atrio espiritual, surgió este recuerdo como una intercesión. Fue como si Jesús dijera en silencio: «Aún no ha terminado». Y así, lo que habría sido el final, se convirtió en el presagio de un punto de inflexión, porque donde hay un suspiro de fe, hay un hueco para la redención. Estaba a punto de ser expulsado de la presencia de Dios como alguien cuya historia había terminado mal. Pero ocurrió algo fuera de lo normal. En medio de aquel patio de luz, un libro destacaba entre tantos. Era el libro de la vida. Y se cerró, bloqueado. Parecía sellado para siempre. Aún así, una presencia se acercaba. No era un ángel, ni una fuerza impersonal. Era alguien marcado por claveles en sus manos. Aquel a quien había ignorado durante tantos años, ahora se interponía entre él y su sentencia. Con ojos de compasión que se extendían por la eternidad, Jesús extendió la mano y tocó el libro. El tiempo espiritual pareció detenerse. Era como si todos los cielos estuvieran esperando esa acción. Y entonces, el sello se rompió. El libro se abrió frente a todos y vio su nombre, casi borrado, como pintura descolorida por el tiempo. Pero hubo una línea, un pequeño récord dejado por aquella oración solitaria hace años. «Señor, ayúdame, ya no sé qué hacer». Eso bastó para que Jesús dijera: «Me llamó», aunque solo fuera una vez. Y en ese instante, lo que era casi un final se convirtió en un punto de inflexión. No había ningún mérito, no había suficientes obras. Había una chispa de fe encendida en medio del caos. Y Jesús, el justo, decidió considerar eso como punto de partida, porque para el cielo lo que cuenta no es la perfección de la trayectoria, sino la verdad del arrepentimiento. En el grupo de edad de 45 a 54 años, muchos ya han vivido lo suficiente como para acumular recuerdos dolorosos, decisiones equivocadas y omisiones. Este hombre también había sido padre, esposo, profesional, pero había dejado a Dios fuera de sus decisiones durante décadas. Pero en ese momento comprendió: Jesús no busca lo perfecto, sino lo roto. Y ese simple recuerdo, perdido en el tiempo, fue la clave. El libro de la vida no fue reescrito por el mérito, sino por la misericordia.
Y cuando Jesús se interpone entre el alma y el juicio, ni siquiera los ángeles se atreven a discutir. El trono de la gracia ha vencido al tribunal de justicia, porque lo que la cruz escribió, ni siquiera el infierno lo puede borrar. Cayó de rodillas, o lo que sería el gesto de un espíritu, en completo destrozo. No hubo palabras, solo lágrimas que brotaban del alma. El vacío que lo había acompañado durante siglos espirituales se llenó en segundos. La ausencia se hizo presencia. El terror se convirtió en consuelo. La condenación se convirtió en esperanza. Sintió como si renaciera en otra dimensión. Lo más sorprendente, todo comenzó con una tímida oración, hecha años atrás. Y eso enseña una verdad poderosa. Ninguna oración sincera es en vano. Dios registra cada lágrima, cada gemido, cada grito que nace del verdadero dolor. Y aunque parezca olvidado, en el cielo nada se pierde. Todo se recuerda en el momento adecuado, y entonces se abrió una nueva puerta. Pero no eran las puertas del infierno, era una entrada envuelta en luz. Una voz suave llamó su nombre. No fue un grito, fue una invitación. No era un requisito, fue acogedor. Estaba siendo sacado del juicio, por gracia, y para un hombre que pasó su vida tratando de controlarlo todo, allí lo entendió. Solo la rendición puede abrir las puertas a la eternidad, porque el cielo no es para los buenos, es para los redimidos, para aquellos que reconocen que necesitan un Salvador, para aquellos que se atreven a decir, no puedo hacerlo solo. Y esa es la belleza de la fe. Florece donde la fuerza humana se agota. Cuando pasó por la puerta de la luz, el ambiente cambió. Fue como si el peso del alma se hubiera levantado. No sabía dónde estaba exactamente, pero se sentía en paz. Una paz que no fuera solo la ausencia de guerra, sino la presencia de plenitud. Allí vio a otros que, como él, habían recibido una segunda oportunidad, pero la mayoría de ellos no habían llegado allí. La gran multitud que había visto antes, atrapada en el tormento del arrepentimiento eterno, no había hecho lo que él hizo: gritar sinceramente mientras aún estaba vivo. Y eso lo sorprendió profundamente. La salvación estaba tan cerca y sin embargo tan ignorada. La gracia estaba disponible, pero tan despreciada. Pensó en las veces que se había burlado de la fe, en los servicios que consideraba tontos, en los sermones que juzgaba radicales, en las oraciones que consideraba debilidad. Pero ahora, cada uno de esos momentos regresó como destellos espirituales. El desprecio por lo espiritual fue la cuerda que lo arrastró al abismo, y muchos, en el rango de edad de 45 a 54 años, hacen exactamente eso. Viven como si todavía tuvieran 20 años. Ignoran el tiempo, pretenden que la eternidad es una ilusión y mantienen un corazón endurecido. Pero el tiempo pasa, el alma se está haciendo vieja, y el espíritu, si no se restaura, se secará como los huesos de un desierto olvidado. Quería gritarlo al mundo ahora. Quería regresar y decir, aún hay tiempo, recurran a Dios. Pero sabía que muchos no escucharían, porque el corazón humano tiene el poder de adormecerse espiritualmente a medida que pasan los años. Acostúmbrate al vacío. Se alimenta de distracciones. Silencias tu conciencia con frases como «todos cometemos errores» o «Dios entiende». Pero Dios no negocia principios. Él es amor, pero también es justicia. Él perdona, pero solo a aquellos que se arrepienten. Y el arrepentimiento no es automático ni forzado. Nace cuando el alma se doblega, cuando el orgullo muere, cuando el hombre reconoce, necesito la salvación. Por eso entendió, una segunda oportunidad no es un derecho, es un regalo. Y los regalos no son merecidos, si lo reciben. La puerta por la que entró se abrió por misericordia, no por mérito. Y hoy en día muchos todavía tienen esa puerta ante sus ojos, pero lo ignoran.
Están atrapados en heridas, pecados secretos, adicciones emocionales, religiosidad vacía. Están heridos por las iglesias, heridos por los líderes, decepcionados de la vida. Pero nada de esto es excusa para seguir lejos de Dios, porque la salvación no se trata de instituciones, se trata del corazón ante el Creador. Y este encuentro íntimo y verdadero todavía está disponible. Hoy, aquella alma, ahora luminosa, miró hacia atrás. No con anhelo, sino con propósito. Sabía que había recibido algo raro. Eso había sido rescatado del borde del abismo. Y en su espíritu, ahora restaurado, nació una misión: advertir a los vivos. Porque muchos que creen que tienen tiempo están más cerca de la eternidad de lo que imaginan. Y esa es la tragedia. Vivir como si nunca fueras a morir, ignorando las señales de Dios. Silenciar la conciencia. Y luego descubres que no hay altar en el infierno. Se salvó de un hilo, para un recuerdo, para una oración. Y ahora existe para recordarle al mundo. No esperes el final para comenzar. Empieza ahora, mientras haya tiempo. Tal vez usted esté viviendo exactamente como vivió este hombre, corriendo, trabajando, tratando de ser fuerte, mientras ignora el llamado más importante de su existencia, el llamado de Dios. Pero Él sigue llamando. Todavía llaman a la puerta. Todavía estoy esperando que digas: Señor, ayúdame. La eternidad no comienza después de la muerte. Ya ha comenzado, y cada decisión que tomas está escribiendo tu historia espiritual. No dejes que el orgullo silencie tu fe. No esperes a sufrir para descubrir el valor de la entrega. Hay una posibilidad, un hueco, una puerta. Y si estás leyendo esto, ahora es porque todavía está abierto. Entre, antes de que sea demasiado tarde. ¿Viste lo que le pasó, verdad? Él tuvo una oportunidad, pero fue una decisión muy difícil. ¿Y si esta fuera tu historia? No vivas como si tuvieras control sobre todo. No ignores las señales. Dios todavía te está llamando. Todavía hay tiempo. Pero no será para siempre. La eternidad es real. El cielo es real. El infierno también. Y debes decidir ahora mientras aún respiras. No esperes un shock, un dolor, una pérdida para entender esto. Vuélvete a Dios hoy. Rendirse, conciliar. Todavía hay tiempo. Y si este video te habló, compártelo con alguien que necesite escucharlo, alguien que puede estar al borde del abismo, sin saberlo. Gracias por ver hasta aquí. Que Dios te bendiga con arrepentimiento, fe y una nueva historia escrita por sus manos. Nos vemos en el próximo video. Y nunca lo olvidéis, todavía hay esperanza, pero necesitas agarrarlo ahora.